¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Castorcitos y castorcitas de toda España, de todo el mundo. Hoy miércoles, día 5 de julio. Vamos a hablar, hoy voy a reaccionar a la entrevista que le hicieron a David Valldeperas, uno de los directores de Sálvame, ayer. Ayer que era martes, 4 de julio, en uno de los programas de radio más escuchados en Cataluña, Almona RAC1. RAC1 es una radio privada de Grupo Godó, es la radio más escuchada de Cataluña, la radio privada más escuchada de Cataluña, la radio privada y pública más escuchada de Cataluña. Hay un programa matinal de mucho éxito presentado por Jordi Basté, y os lo contextualizo, y en ese programa, líder de las mañanas en Cataluña, es donde tuvo lugar esa entrevista a David Valldeperas, que yo os voy a comentar extensamente, porque entiendo que al ser una radio más bien local, no llega a muchos lugares de España, o si llega, a lo mejor no se entiende el catalán o lo que sea. Yo os voy a hacer una reacción de lo que dio de sí esta entrevista, que duró unos 39 minutos, y donde no solo estaba Jordi Basté, sino otros colaboradores importantes de televisión, como Víctor Amela o David Brock. Y si hay algo que me gustó de la entrevista es que al menos sí que se tocaron temas sensibles, como el final de Sálvame, como Jorge Javier Vázquez, la docuserie de Rocío Carrasco o la Operación Deluxe. No me gustaron tanto ya algunas de las respuestas de David Valldeperas, que yo voy a comentar, y además voy a matizar, ¿vale? Porque creo que hay algunos titulares que son interesantes repasar, que dejó esa entrevista, y nosotros vamos a hacer también algunas acotaciones sobre esos titulares, ¿no? Porque yo creo que a veces pensamos que la audiencia es tonta. Bien, ya de entrada, cuando le preguntan cómo está, asegura en esa entrevista David Valldeperas que está liado con otras cosas. Luego hablaremos del proyecto de Netflix. David Valldeperas, como él mismo se encargó de recordar, apareció en el universo Sálvame 4 meses después de que este programa se estrenara el 19 de abril de 2009. Ya sabéis que empezó siendo una especie de golfo de supervivientes, y él llegó 4 meses después para liderar la apuesta que se hacía para viernes noche en prime time, que era los orígenes del Deluxe, ¿no? Voy por bloques que interesan. No voy a comentar toda la entrevista, pero voy por bloques y nombres propios. Uno de ellos es Jorge Javier Vázquez. Efectivamente, se le preguntó por el estado de salud de Jorge Javier y por la ausencia del presentador de Badalona en ese final de Sálvame, que tuvo lugar el pasado 23 de junio. De Jorge Javier dijo: está bien, pero hace su trayecto, necesita su proyecto, ya que han pasado muchas cosas en estos últimos meses, decía David Valldeperas en esa entrevista a Jordi Basté. Preguntado si la baja podría estar motivada por la afectación del final de Sálvame, dijo: hombre, el final de Sálvame le afectó porque nos afectó a todos, no lo esperábamos, dice David Valldeperas. Y aquí desliza uno de los grandes titulares de la entrevista, y es que él se enteró del final de Sálvame a través de la prensa, a través del artículo que en su día publicó El Mundo. Era un viernes, lo explica, dice que en un principio, cuando 2 redactores se le acercaron tras el programa y le dijeron: mira lo que se está diciendo sobre el programa, que se termina, él pensó que era un fake, llamó, no sé si a Óscar Cornejo o a Adrián Madrid, a uno de los dos, le dijeron: espera. Ahí ya se temió lo peor, y en 10 minutos le devolvieron la llamada para confirmarle que efectivamente era cierto, y que ellos, productores ejecutivos de Sálvame y directores de la fábrica de la tele, se habían enterado, según cuenta David Valldeperas también, por ese artículo del Mundo. Es decir, que ningún directivo de la cúpula de Mediaset había hablado previamente con ellos. Entendemos que se produjo una filtración, no sé si es que se quería hablar y se produjo una filtración, o quisieron hacerlo más sangriento y no hablaron directamente con ellos, provocando que se enteraran por la prensa. David Valldeperas, explica
en esta entrevista lo que ya se había dicho en algún programa, que es que en un principio les sorprendió porque habían existido conversaciones con la cadena y el mensaje que les transmitían los directivos era de tranquilidad, siempre por parte de la cadena, hasta que finalmente se enteraron de la noticia. De Jorge Javier Vázquez también señala algo que me llama la atención, y es que desvela en esa entrevista que había 2 finales preparados para el día 23. Un final por si finalmente acudía Jorge Javier Vázquez y otro sin él, que es el que finalmente vimos. Hasta la mañana del día 23, según explica en esta entrevista, había conversaciones y posibilidades de que de alguna manera Jorge Javier Vázquez apareciera en ese último programa, y como finalmente no se produjo, optaron por el segundo final alternativo, que es el que hemos visto, y por ahora no desliza cuál era el final reservado por Jorge, o reservado en presencia, o contando con la presencia de Jorge Javier Vázquez, pero atención a esta frase, que también es uno de los titulares de la charla. Como él no estaba, aún no hemos escrito el final de Sálvame. Que cada uno lo interprete como quiera. No sabemos si tendrá algo que ver con ese reality que él también dirige en Netflix, luego hablaremos, si lo liga directamente con el Deluxe, que ya sabéis que hasta el 14 de... creo que es el 14 de julio, está activo, y a lo mejor de cara al Deluxe sí que quieren hacer algo con Jorge Javier Vázquez, y ahí se cierra ya todo el universo Sálvame. Pero la frase y el titular es este, como él no estaba, aún no hemos escrito el final. Titulares que, por cierto, nos dan la razón los que vienen ahora sobre Sálvame. A mí me gusta porque siempre el tiempo quita o da razones, y no siempre, pero la gran mayoría de veces. Muchos os tenéis que tragar las críticas, muchos digo, no solo de gente que nos ve, de los implicados, os tenéis que tragar críticas que hacemos, y sois vosotros mismos los que al final, de una forma más suave, pero esgrimís el mismo discurso que desde aquí hemos estado edificando durante estos meses y años. Dice, Sálvame siempre ha sido polémico. Intentábamos ir al límite. Sabíamos que teníamos que ir más allá. Vaya, me gusta que me deis la razón, porque no solo dice esto, dice, pero es que claro, los datos eran espectaculares. O sea, la idea es, íbamos al límite, sabíamos que cruzábamos líneas, esto no lo dice él, lo digo yo, él dice, intentábamos ir al límite, sabíamos que teníamos que ir más allá. Para mí, ir más allá, esto lo digo yo, insisto, es cruzar algunas líneas, pero es que los datos eran espectaculares, que es lo que yo siempre os decía. Como los datos les daban la razón, se creyeron intocables, invencibles, y esas líneas, ¿qué pasa? Que cada vez tenían que incluir más ejercicios de funambulismo para mantener toda esa audiencia, que era mucha. Y cuando acostumbras a la audiencia ya a una serie de juegos escénicos, se cansa en unos meses, tienes que volver a sorprender. Y entonces cada vez más, esto que dice él de intentar ir al límite e ir más allá, que esto lo dice él, cada vez más tenían que ir más allá del más allá del más allá para intentar sorprender esa audiencia que efectivamente, y tiene razón, era espectacular. ¿Qué sucede? Según él, y puede ser uno de los argumentos, sin duda, para mí hay más, con la fragmentación de la televisión, es decir, con la multioferta televisiva más plataformas, cada vez es más difícil conseguir esos datos de audiencia. Sálvame baja mucho la audiencia, pero es verdad que continuaba siendo líder en su franja, o al menos se disputaba muchos días de liderato, cosa que ahora ya con prismáticos, ¿no? Y atención a esta frase, que también nos vuelve a dar la razón. Era muy difícil modificar, es decir, cuando ya has visto que ha bajado la audiencia, aún así todavía eres líder de la franja, pero tienes que volver, ¿no?, a intentar conseguir audiencia y introducir modificaciones
en el programa, dice, era muy difícil modificar ese monstruo. Y efectivamente habla de monstruo, porque como yo aquí he dicho varias veces, lo que estaban construyendo era un auténtico monstruo de repercusiones imprevisibles, con colaboradores monstruos, también con actitudes y de repercusiones imprevisibles. Y aquí nos da la razón, y nos da la razón que era ya muy difícil modificar ese monstruo, porque ese monstruo estaba pensado para conseguir esas audiencias a pesar de cruzar líneas. Pero en ese momento no solo les piden modificaciones, les piden que bajen el tono, él mismo lo reconoce. Y claro, bajar el tono en un programa que está constituido precisamente para subirlo, no les funciona, y ahí es donde hay el pinchazo. Lástima que no le pregunten, o que no le preguntaran ninguno de los presentes, por qué hizo esa espantada de anunciar que los directores de Sálvame se iban en esas modificaciones para luego regresar semanas después sin dar ninguna explicación más a la audiencia. Sobre la operación Deluxe salió el tema sobre la mesa, creo que es Víctor Amela o alguno de los... No, es en este caso Jordi Basteno quien efectivamente señala que David Valldeperas está siendo no imputado, ahora se llama creo investigado por la justicia. Y a ver, fueron 2 minutos, pero es que las 2 frases que dice son para echarse a llorar, las 2 frases de David Valldeperas para defender, hablar de la supuesta trama de revelación de secretos, la conocida como Operación Luna, es de traca. Dice que se ha escrito mucha literatura sobre este tema y que todo es mucho más sencillo. Empieza diciendo, dejé de hacer todo lo que estaba haciendo, me puse bien los cascos, me concentré, ¿no? Porque digo, a ver, si todo es tan sencillo, vamos a ver que me lo explique, porque precisamente si todo es tan sencillo no entiendo por qué se están alargando tanto las investigaciones en los juzgados y por qué cada vez estamos hablando de más supuestas víctimas, si todo es tan sencillo. Bien, ¿qué es lo que es tan sencillo? Pues que según él hay unas reuniones de contenidos antes de los programas. En esas reuniones pues los departamentos de área se ponen en contacto con los colaboradores, o algunas asisten los propios colaboradores para saber qué temas se van a tratar, y son los colaboradores los que contactan con sus propias fuentes para aportar información de esos contenidos. Y termina diciendo, eso es todo. Hombre, no, David. Amic David, estimat amic David, home, que ja sé que vas a RAC1 parlant en català y tot molt bé. No, hombre, esto es todo, no. Se os está investigando por una trama de revelación de secretos. Es decir, aquí el tema no es que cada uno consiga sus fuentes. Aquí el motivo de la investigación es cómo se han conseguido esas informaciones que vosotros dabais en el programa y de las cuales supuestamente no solo erais conscientes de esas informaciones que aportaban los colaboradores, sino que en algún caso erais conscientes de cómo se habían conseguido, o esto son lo que dicen, ¿no?, o las sospechas que tienen los que están investigando este caso, de ahí que se esté investigando, ¿no? Porque había una compra y venta supuestamente de información con fuentes policiales. Ayer hablamos del caso de la periodista, hoy por cierto directo con José Manuel Silva para profundizar en ese caso. Entonces, no, esto es todo, no. ¿Qué ha pasado con Gustavo González? Nadie le pregunta, ¿no? Que era el fotoperiodista señalado en un primer momento como un poquito el vértice de esa pirámide, al que se le registraron cosas en sus ordenadores personales, y según algunas de las víctimas, como Rosario Moedano nos contó aquí en esta entrevista, se le encontraron cosas en ese ordenador personal. Es decir, esto es todo, y reducirlo todo a es que se ha hecho mucha literatura me parece tratar a la gente de imbécil, una vez más. Primero, si no hay nada y se ha hecho mucha literatura, esto lo va a decidir un juez, espero. Y en el momento en el que alguien diga no hay nada, bueno, pues voy a empezar yo a aflojar, aún así con las sospechas de todas las personas que están contando cosas
y todo lo que está sucediendo también con estas personas. Pero reducirlo todo a se ha escrito mucha literatura y esto es todo, en el sentido de que cada uno busca sus fuentes y trae la información al programa, cuando la investigación o el delito que se os imputa o por el que se os está investigando supuestamente es de revelación de secretos. Y además él lo explicaba riendo, ¿no? Como si él fuera el líder de una trama criminal. Bueno, yo esto no lo he dicho nunca, que fuera el espía del líder, no. Eso sí que es mucho más sencillo, no hace falta ser un espía de una trama criminal e ir investigando los colaboradores, no. Hace falta simplemente estar al día de cómo se han conseguido las informaciones y validarlo. Es así de sencillo. No hace falta ir a Marbella, comprarse jets privados, no. Es mucho más fácil, ¿vale? Bueno, el tema está judicializado o está en investigaciones, veremos qué sucede, ¿vale? Sobre Rocío Carrasco, otro de los bloques importantes, ahí sí que es Víctor Amela, que me gusta porque directamente le hace la pregunta. Y es si hacen algo de autocrítica en cuanto al papel que le han dado a Rocío Carrasco y si creen que se equivocaron tomando parte. Esa es la pregunta, o sea, directa, me gustó. Respuesta, hombre, también para tontos del bote, la respuesta. Dice, la historia de Rocío Carrasco no se habría contado nunca y lo que consiguió la fábrica de la tele, según él, es que se consiguiera explicar esa historia. Aquí él ya hablaba de la historia de su vida, ya no hablaba de la verdad. Me llamó la atención, en esa entrevista en ningún momento se habló de la verdad, se habló de la historia de su vida. Dice que él no tuvo nada que ver en estas negociaciones, que esto lo llevó la fábrica de la tele. Asegura que la historia nos sorprendió a todos, dice a todos, a los de la tele, a los ciudadanos, y que no solo había un vodevil, y atención ahí porque, para mi gusto, vuelve a meter la gamba. Dice que había evidencia, esta es una frase textual de este señor, que había violencia machista y se aprendieron muchas cosas. Apostamos por algo que afectaba a muchas personas en esta sociedad, según él no se podía hacer otra cosa, y otra frase que me tendría que explicar es, aportamos todas las pruebas necesarias para demostrar que la víctima de violencia que Rocío Carrasco era una víctima de violencia de género clara. Me llama la atención que nadie de los presentes le recuerde que hay una sentencia judicial después de que el caso fuera demandado por la propia Rocío Carrasco y considerado por diferentes magistrados que por falta de pruebas tenía que estar sobreseída esa causa, es decir, que los jueces no se han expresado en este sentido y que una persona vaya o acuda a un medio de comunicación a decir que había violencia machista, sin que nadie judicialmente se haya pronunciado en este sentido y que aportaron todas las pruebas necesarias en esa docuserie para demostrar que Rocío Carrasco había sido o es víctima de violencia de género clara. Pues David Valldeperas, si es tan clara, no entiendo por qué después de pasar por la vista de tantos magistrados, esa causa sigue sobreseída. 2, si hay pruebas tan contundentes, no entiendo por qué, más que hacer una docuserie y el negocio pertinente, esta señora no se va al juzgado pertinente a traer esas pruebas contundentes para intentar reabrir la causa que expira, si no voy equivocado, el próximo mes de noviembre. No lo entiendo. Que sigamos anclados en este mensaje, que sigamos anclados en la poca autocrítica. Lo único que dijo, creo, que ellos no habían condicionado a nadie, que hay muchos rebotados a nivel de colaboradores, que están diciendo barbaridades que no son ciertas. Esto lo está diciendo David Valldeperas. Muchos que han salido rebotados que dicen barbaridades que no son ciertas. Que él considera que todo lo que hicieron con la docuserie de Rocío Carrasco no ha tenido nada que ver con el final del programa. Dice que abrieron un debate, pone el ejemplo de esos 4 minutos en silencio que estuvo Antonio David.
Y la única autocrítica que se atisba es decir, lo llevamos ese debate al límite y quizás deberíamos haberlo cortado. Esa es la única autocrítica que hace. Reconoce que llevaron el debate al límite y que quizás deberían haberlo cortado antes. Pero como antes había reconocido él mismo que la fórmula que les funcionaba era la de llevar las cosas al límite, y que lo sabían, y que los espectadores le daban la razón y la audiencia le daba la razón, porque estamos hablando de la primera docuserie que al menos en los primeros capítulos tuvo muchísima audiencia, pues estamos en lo mismo. Pero claro, volvemos a hacer declaraciones en un juicio independiente. Es decir, y por eso me extraña que nadie de los presentes, y eran varios, le dijera a David Valldeperas, sí, bueno, una cosa es lo que tú creas, ¿no? Una cosa es lo que tú consideres, y otra cosa es lo que considere la justicia. Y la justicia en este sentido, hasta donde sabemos, ya se ha pronunciado. ¿Por qué hacéis un juicio paralelo a pesar de lo que está diciendo la justicia? Directamente preguntarle, ¿es que no crees en lo que dice la justicia? Y segunda cosa a preguntarle es, si tantas pruebas creéis que habéis aportado, ¿por qué no se reabre el caso o por qué directamente Rocío Carrasco no acudió al juzgado y sí lo hizo a una productora que sí le convenció para hablar y para contar su historia, pero lo que no explica tampoco en esta entrevista David Valldeperas es lo que había a cambio, retirar demandas, etcétera, etcétera. Es decir, explicamos solo lo que nos interesa y aún así seguimos haciendo ese juicio paralelo. Sorprende con un titular cuando le preguntan si has conocido a gente despreciable. Dice, sí, especialmente hay un colaborador hombre, no sabemos el nombre porque no quiso decirlo, no sabemos si se refería a Antonio David u otros, no es de los principales, gracias Encarna por suscribirte al canal, no es de los principales, o sea, no es ni Kiko Matamoros, ni Kiko Hernández, ni Víctor Sandomal, no es de ninguno de los que participa en esa docuserie de Netflix. Dice que es muy despreciable. Nos quedamos con las ganas de saber quién era. Habla, bueno, le sacaron varios nombres a relucir de los colaboradores, especialmente los que están en ese reality de Netflix, por los que todavía no hay fecha de estreno porque todavía no han empezado ni a grabar, ¿no? Explicó y dice que excepto con Belén Esteban, que sí que tiene un trato algo más cercano, o Kiko Matamoros, con los demás dice que no se va a comer, que no se va de viaje, con Rocío Carrasco sí, porque les ha puteado mucho y necesita crear esa distancia, que la única con la que tiene un poquito más de feeling, o en este sentido con la que ha compartido algunos planes más personales, es Belén Esteban. Explica una anécdota que está bien sobre el marido de Lidia Lozano, a la que considera imprescindible para su universo. Lidia Lozano dice, Charlie no me puede ni ver. Y le preguntan, ¿ah, sí? ¿Eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo sabes? Dice, porque un día coincidimos en una terraza con Lidia, estaba con su marido, Lidia se levantó para saludarme, hola David, ¿qué tal, cómo estás? Y cuando fui a saludar a Charlie le dijo textualmente, ni me toques, me das asco. Ni me toques, me das asco. Esto es lo que le dijo el marido de Lidia Lozano a David Valldeperas, contado ayer por él mismo en esta entrevista. Dos nombres más sobre la mesa, que también salieron a relucir, y me gusta. Paz Padilla y Carlota Corredera. De Paz Padilla dice que con ella tenía una buena relación, pero no ha vuelto a saber nada desde que abandonó Sálvame. Acordaros la polémica de las vacunas, la pelea con Belén Esteban, su posterior despido, para su posterior readmisión, pero no en Sálvame, sino en La Cadena. Y dice que él cree que Paz Padilla era consciente que había cerrado una etapa, no sabía cómo, y que de alguna forma, pues hizo ese, no lo dice él con estas palabras, pero hizo esa acción, ese numerito, para intentar forzar su marcha. Él lo único que defiende es que no es cierto, según él, que no estuviera protegida. Y de Carlota Corredera y de su ausencia el día 23, el último día del programa de Sálvame, una pequeña pincelada muy rápida. Dijo que sí que había algo para ella, pero que como no estaba Jorge Javier Vázquez,
consideraron que era mejor que no estuviera y que tiraran con las presentadoras que había en ese momento. No me cuadra tampoco esta explicación, ¿eh? No sé qué tiene que ver que esté o no esté Jorge Javier Vázquez para también invitar a una persona, Carlota Corredera, que ha sido parte activa, para bien, incluso para mal, de la historia de Sálvame. Así que, bueno, nos vamos a comer la trola de que no estuvo Carlota Corredera, porque si no estaba Jorge Javier, tirabais adelante con ese final alternativo. Dice que hay gente del equipo de Sálvame, el equipo, no de los colaboradores, el equipo. Supongo que habla de equipo técnico, y de guionistas, redacción, productores, que le consta que van a estar trabajando en las tardes, van a seguir trabajando para las tardes de Ana Rosa, para ese programa que se va a estrenar en septiembre, y de la docuserie de Netflix, y con esto termino ya el repaso de esa entrevista con todos los titulares. Que lo que van a hacer es algo así como un viaje por diferentes lugares de Latinoamérica, creo yo que será, o del mundo latino, con esos 8 personajes que ya dijimos, que va a ser un docu-reality, que no va a haber presentador, y que ya se verá cómo evoluciona todo, porque están en una fase muy inicial y que efectivamente primero se tiene que grabar, etcétera. Así que hasta 2024 no hay de ese universo Sálvame en Netflix. Nos queda ese final del Deluxe para el día 14 de julio y ver si en esa frase de como él no estaba, Jorge Javier Vázquez, aún no hemos escrito el final, nos está dando alguna pista sobre lo que pudiera suceder ese próximo 14 de julio. Y colorín colorado, parte de este cuento que nos ha contado David Valldeperas se ha terminado, ¿vale? En esta ruta que estamos haciendo algunos para intentar traer la palabra del Señor, la palabra de Sálvame por toda España y decirle a la gente que, hombre, que no fuimos tan malos, que hemos sido historia viva de la televisión. Que sí, pero no olvidéis que habéis sido historia viva de la televisión para bien y para mal. 671-638978, 671-638978, 2 cosas hoy. Si queréis comentar este vídeo u otros que hemos hecho, que sepáis que podéis hacerlo a través de este número de teléfonos, el número de teléfono del canal, el vuestro, notas de voz de no más de 1 minuto y medio, ¿de acuerdo?, para comentar todo lo que queráis, hacer preguntas o escribir si queréis cuestiones. Además, si queréis participar haciendo alguna pregunta sobre el tema que tratamos ayer de la demanda de la periodista a la que le piden cárcel por haber informado de cosas que formaban parte de un sumario de una investigación judicial. Recuperad el vídeo, lo dejo al final, porque es interesante. Hoy vamos a hablar con el especialista, abogado y periodista. Es decir, que no podemos encontrar a alguien mejor, que reúna mejor las características que nuestro colaborador José Manuel Silva, para hablar precisamente de libertad de expresión, de vulnerabilidad de derechos, como la intimidad, qué debe, ¿no?, ese equilibrio tan difícil que siempre hemos comentado de qué es lo que debe estar por encima, en qué sentido, en qué ocasiones, quién lo debe evaluar, quién decide que algo es o no es de interés público, y que nos cuente algo de este caso que, hasta donde yo sé, por lo que pude hablar con él, le había sorprendido al propio profesor. Esta noche, ya os diré la hora, no sé si será más pronto o más tarde, si todo va bien en directo, estamos con el profesor, así que podéis también dejar preguntas para él sobre este caso o sobre lo que queráis saber para esta noche, ¿vale? Y aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal, porque nos lo estamos currando, ¿por qué no decirlo? Porque estamos aquí a full para traeros lo mejor, especialistas, información, análisis, que sepáis que podéis enviarnos también visums, si lo queréis, si podéis, a este número de teléfono para contribuir con ese crecimiento del canal, ¿vale? 671-638978 es vuestro número de teléfono, ¿vale? Si os queréis suscribir, como ha hecho hace escasamente unos minutos nuestra amiga Encarna, os lo voy a agradecer porque es gratis y a nosotros nos ayuda a posicionar contenidos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, ¿vale? Y activa la campanilla si quieres estar al día y no te quieres perder nada de lo que suceda en este canal, y pronto también en un canal para el que ya estamos trabajando. Vosotros no lo veis, pero en las últimas horas estoy haciendo de director de marketing, de contable,
de relaciones públicas, de agente y representante, de creador de contenidos. Bueno, en fin, es una locura, ¿eh? Bienvenido al mundo del autónomo. Va, nos vemos esta noche, cuidaros hasta entonces, besitos para ellas y abrazos enormes para ellos. Chao.